Buenas tardes, mis estimados hermanos. Aquí les saluda el pastor Alejandro una vez más y estoy aquí para darles la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes a este primer episodio, pudiéramos decir, hermanos, de Un Momento en la Palabra. Un Momento en la Palabra es un proyecto que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, para así ayudar a personas, así como ustedes, a conectarse con el Señor y así también a que podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza a través del estudio de la palabra del Señor. En este día, pues yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes sus oraciones. Hace meses atrás habíamos hecho algunos episodios respecto a este ministerio o a este proyecto, pudiéramos decirle, y simplemente pidiéndole al Señor que el Señor pudiera dirigir, y si verdaderamente Él no quisiera que hagamos esto, Él iba a desaparecer el deseo de mi corazón y también pues dedicarme a diferentes cosas, ¿no?, dentro de su obra. Pero el Señor ha continuado poniendo esto en mi corazón como un carbón encendido para que así pueda yo hacer estos videos, y un proyecto que, como les dije al principio, tiene como propósito de animar a cada uno de ustedes en su diario caminar con el Señor. No le estoy diciendo que yo ya conozco todo o soy un erudito en las cosas de la palabra. Día a día yo también sigo aprendiendo y sigo creciendo en las cosas del Señor. Pero el Señor me ha mostrado muchas cosas durante estos tiempos, hermanos, de cómo verdaderamente el Señor obra y actúa y se manifiesta en la vida del cristiano, hermanos, cuando uno decide vivir una vida consagrada y apartada para las cosas del Señor. Y eso es mi deseo, que quisiera animarles para que cada uno de ustedes también pueda descubrir sus propósitos, los propósitos que Dios tiene para cada uno de ustedes en sus vidas, y así usted puede encontrar sentido en su vida cristiana. Y si usted no es un cristiano, mi deseo es de que usted pueda, a través de estos proyectos, usted pueda conocer de la persona del Señor, y así usted pueda abrir su corazón para que Él sea el Señor de su vida. Entonces, esta es mi petición y mi oración, de que cada uno de ustedes sea edificado a través de estos programas. Y también quisiera pedirles una vez más sus oraciones para que esto Dios lo use para su gloria. No estoy tratando de ser famoso, no estoy tratando de que la gente me conozca y me diga, mira este hermano cuánto sabe. Eso no es mi deseo, no es mi meta, no es mi propósito. Mi propósito es animarle a usted y animarnos unos a otros para que así podamos nosotros disfrutar nuestra vida cristiana cada momento, cada día que nosotros, hermanos, vivimos en esta vida. Entonces, por favor, ore por nosotros y les pido que cada uno de ustedes nos ayude. Si usted tiene algún tema específico, si algún tema que usted quiera escuchar o aprender de lo que la palabra de Dios enseñe, ayúdanos, por favor. Debajo de este video, ponga esos temas que usted quiere aprender. No sé, quiere aprender acerca de los ángeles, acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo dentro de la iglesia, y de repente acerca del bautismo. Cosas como esta vamos nosotros a estar estudiando. Vamos a estar nosotros enfocándonos acerca de temas de los fundamentos de la fe, cosas fundamentales y básicas respecto a nuestra fe. Vamos a estar dando temas un poco de teología también, para que ustedes puedan conocer lo que la palabra de Dios enseña acerca de nuestro Dios, y también pues temas éticos, hermanos, dentro de la vida cristiana, como el matrimonio, el noviazgo y qué debo de hacer para prepararme para el matrimonio, qué tipo de persona, qué tipo de pareja tengo que tener o escoger de acuerdo a la palabra de Dios. Todas esas cosas vamos a estar nosotros aprendiendo. Pero si usted tiene un tema específico, por favor, me pudiera poner aquí debajo de este video en los comentarios. Quisiera
saber y conocer respecto a estos temas y de verdad para mí será de gran bendición. Yo estoy seguro que para muchos también será de gran ayuda en sus vidas espirituales. Bueno, pues estamos aquí en esta tarde con nuestro primer episodio y qué mejor que empezar dando gracias a Dios en este mes del agradecimiento, mes de acción de gracias. Aquí en este país de los Estados Unidos nosotros celebramos acción de gracias. Damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha provisto. Damos gracias al Señor por sus bendiciones a nuestras vidas, por todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por todo lo que Él va a hacer, hermanos. De verdad, hay millones pudiéramos decir, de razones que yo pudiera comenzar a nombrar hoy y no terminar ni siquiera mañana, porque verdaderamente las cosas que Dios ha hecho por mí, verdaderamente tomaría toda una vida para mí dar las gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Entonces, pero quiero enfocarme en este día, en este momento, celebrando este tiempo, y ya yo sé que muchos de mis hermanos aquí en este país de los Estados Unidos están atareados en este día. De repente el pavo se está quemando o no hubo pavo, el perro se comió el jamón, no salió bien el puré de papas y tenemos problemas, estamos disgustados ya porque el estrés y todas las cosas que pasan y lo que sucede aquí en este país es increíble, hermanos, ya. Pero yo quisiera detenerme un momento a agradecer al Señor. Y yo sé que usted también sería algo muy importante en este momento de detenerse un tiempo y decir gracias, Señor. Aunque se me quemó el pavo, el perro se comió el jamón o que el puré de papas no salió bien. Dios, estamos con vida. Estamos aquí, tengo mi familia sana, tú nos has provisto muchas bendiciones y qué mejor que detenernos y agradecer por todo lo que Él nos ha provisto en este día y no olvidarnos de ello. Y a través de su palabra nosotros vamos a aprender lo importante que es dar gracias a Dios. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de dar gracias a Dios, pero una de las razones más grandes que pudiéramos decir que tú y yo como hijos, como personas que hemos sido salvos por la gracia del Señor, una de las grandes razones por la cual nosotros deberíamos de dar gracias a Dios y tener un espíritu de agradecimiento es por la liberación que Él nos da, hermanos, día a día. Imagínate de cuántas cosas Dios te ha libertado, de cuántas cosas Dios te ha librado en estos días nada más, y gracias a Dios por su providencia y por su liberación que nosotros podemos todavía estar con vida y disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Entonces el tema que tengo para ustedes en esta tarde, mis estimados hermanos, es gratitud, ¿ya? Gratitud por la liberación de nuestro Dios. Gratitud por la liberación de nuestro Dios. Entonces, este es nuestro primer episodio. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y si no les fuera mucha molestia, danos un like y comparte con otros también, porque vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de tener un espíritu de gratitud por la liberación de nuestro Padre Celestial. Regresamos en un momento, mis estimados hermanos. Bien, buenas tardes. Gracias a todos los que se están conectando con nosotros y los que ya se conectaron. De verdad es un gozo tenerlos a cada uno de ustedes aquí para estudiar la palabra del Señor y ver lo que realmente la palabra de Dios nos enseña respecto a la gratitud. Y también gratitud específicamente por la liberación que Dios provee para cada uno de nosotros diariamente en nuestra vida. Entonces, en este primer episodio quiero hablar acerca de este tema, pues de la gratitud. Gratitud, pero específicamente por la liberación de nuestro Padre Celestial, por la liberación de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la liberación de Dios, para comenzar, queremos empezar entendiendo lo que significa esto de liberación. Hermanos, la liberación de Dios, ¿ya? La liberación de Dios es un acto que Dios hace para cada uno de nosotros. Es un acto de Dios, es un acto divino que Él manifiesta en nuestra vida o en la vida de cada individuo. ¿Para qué? Para que Él pueda proyectar, para que Él pueda manifestar su poder y su grandeza. Cuando hablamos de liberación, queremos ver a través de la palabra de Dios, o vemos a través de la palabra de Dios, que siempre habla acerca de el acto divino de Dios para que Él manifieste al hombre su poder y su grandeza.
Cuando Dios nos libera de algo, Él manifiesta su poder y su grandeza. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas de las cuales o por las cuales nosotros atravesamos y de las cuales Dios nos libra, hermanos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias manos, con nuestra propia sabiduría, muchas veces nosotros no podríamos salir de esa situación. Dios tiene que intervenir muchas veces en nuestra vida para que nosotros podamos experimentar de su poder y de su grandeza. Y a través de las cosas que nosotros atravesamos, cuando experimentamos eso, nosotros conocemos mejor de nuestro Dios. Conocemos su carácter, de que Dios nos ama, que Él se interesa por nosotros. Aunque muchas veces vamos a pensar de acuerdo a las situaciones que pasamos, de acuerdo a las circunstancias que atravesamos, muchas veces pensamos de que Dios no se interesa por mí, Dios no me ama, porque si Él me amara, Él no permitiría estas cosas que estuvieran pasando. Pero déjame decirle, cada cosa que pasa en nuestra vida, como nos enseña la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos de aquellos que aman a Dios, nos enseña su palabra, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, hermano. Entonces, muchas veces nosotros no podemos entender cómo es esto de esta situación tan difícil o esta situación tan crítica que yo estoy atravesando. ¿Cómo es esto que Dios va a usarlo esto para bien? Bueno, mis estimados hermanos, es así como Dios se da a conocer muchas veces a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestarse a sí mismo a nosotros, para ver que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que necesitamos de su presencia y necesitamos, hermanos, de su intervención en nuestra vida diaria. Entonces, la liberación de Dios es un acto que Dios manifiesta al hombre o da a conocer al hombre. ¿Para qué? Para que le exprese a la humanidad, para que le exprese a ese individuo su poder y su gloria y su grandeza. Cuántas cosas el Señor me ha librado, donde Él hizo ver claramente a mí, a mi persona, que Él es grande, Él es poderoso y que es para su gloria, mi estimado. Entonces, en este día, yo quiero empezar a través de este pasaje en las Escrituras, hermanos. En la Biblia se encuentra una historia muy conocida de repente por aquellos que ya estamos familiarizados con la palabra de Dios. Si usted es una de esas personas que no le gusta leer la Biblia o no le interesan las historias de la palabra de Dios, en la Biblia hay una bonita historia que yo aprendí cuando estaba más niño. Estuve en la escuela dominical de nuestra iglesia y el maestro comenzó a enseñar esta historia, hermanos, ya. Una historia que trasciende mucho, hermanos, acerca de la liberación de Dios. Habla mucho respecto al poder y la grandeza de nuestro Dios a través de ese milagro tan grande que ocurrió en esta historia, mis estimados hermanos. ¿Ya? ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia? Una historia de un pueblo, el pueblo del Señor llamado Israel, a través de lo que ellos habían experimentado, hermanos, en este grande milagro. Un milagro que la palabra de Dios lo llama el cruce del Mar Rojo. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, hermanos, en seco. Increíble y grandioso, hermanos, esta historia, porque muchas veces nos podemos quedar perplejos y nosotros podemos decir, de repente eso no ha ocurrido, simplemente es una historia, es un cuento. Pero déjame decirle, hay muchas evidencias en que este evento verdaderamente ha sucedido, ha pasado, y verdaderamente no solamente este evento hace que sea real, pero también eventos así como esto, de la misma calidad, de cuántas cosas Dios nos ha librado a nosotros, hermanos, para que nosotros podamos a través de nuestras vidas proyectar, hermanos, de que Dios es un Dios de poder y de que Dios es un Dios grande, hermanos, que nos ayuda en cualquier tipo de necesidad que nosotros podemos tener. Entonces, ahí en el libro de Éxodo capítulo 14, el segundo libro de la Biblia, hermanos, ya Éxodo capítulo 14, se encuentra esta historia, hermanos, de que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, cruzó el Mar Rojo, hermanos, y en seco. Increíble. Me gustó esta historia y quiero compartir con ustedes, y vamos a aprender a través de esta historia sobre la liberación de nuestro Dios, hermanos, ya. ¿Y por qué nosotros deberíamos de estar agradecidos a Dios por su liberación?
Porque la palabra de Dios aquí en estos textos vamos a ver a través de ello. Yo tengo que estar agradecido por su liberación, por esto y por esto. Son tres cosas que quiero mostrarles a cada uno de ustedes en esta tarde. Tres cosas por las cuales nosotros tenemos que tener una actitud de agradecimiento a Dios por su liberación que Él da a nuestras vidas, hermano. Pero la historia, ¿cómo comienza esta historia? Hermanos, todo comienza con la última plaga, hermanos, que Dios envió en la tierra de Egipto. Si usted no lo sabía, también Egipto era un pueblo, así como Israel, que existía en esos tiempos, hermanos. Un pueblo donde el hijo de Jacob, hermano, fue nombrado como gobernador y estuvieron viviendo por muchos años en el pueblo de Egipto. Y José murió, su padre murió, y una promesa grande que dijo Jacob antes que muriera su hijo José: cuando nosotros salgamos libres de este lugar, no me vayas a dejar aquí en Egipto, llévame contigo a donde Dios nos va a llevar. Entonces, todo comienza pues con la liberación de este pueblo, hermanos, de la esclavitud. Ahí, ellos llegaron ahí por causa de hambruna que existía en ese tiempo. Y como José fue vendido por sus hermanos, la historia es muy bonita, que en otro tiempo vamos a hablar respecto a ello. Pero José, llegando ahí por la providencia de Dios y de acuerdo a lo que él también pasó, lo que él experimentó en su vida, fue increíble respecto a cómo nosotros podemos aprender de la liberación de nuestro Dios. Pero ya tiempos más adelante, hermanos, todo el pueblo, después de estar 400 y más años, hermanos, viviendo como esclavos dentro de este lugar llamado Egipto, hermanos, y el pueblo de Dios gimió, y Dios escuchó su gemir y envió a su siervo Moisés para para dar liberación a su pueblo. Y durante ese tiempo de liberación, Dios envió 10 plagas dentro de Egipto. ¿Para qué? Para que Faraón suavice su corazón y deje ir a su pueblo para ir a adorarlos en el desierto. Envió 1, 2, 3, 4 y nos menciona la palabra de Dios ahí cuántas plagas fueron. Pues y la última plaga que nos demuestra aquí, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 11, fue la plaga de la muerte de los primogénitos, de los primeros hijos engendrados de cada familia, de todo este pueblo de Egipto, ya en toda la tierra de Egipto, aún hasta el primogénito de Faraón. Ya, entonces, ese día fue increíble, hermanos. Ese día murieron muchos niños, muchos hijos primogénitos. Pero lo que más nos interesa aquí, hermanos, es saber de cómo a través de todas esas situaciones que estuvo experimentando la tierra de Egipto, el pueblo de Dios gozó de la liberación de nuestro Dios, hermano. Aún con la muerte de los primogénitos, hermano, los judíos no experimentaron, ninguno de ellos experimentó esa misma noche, ninguno de los primogénitos de ellos murieron, sino por el contrario, el Señor esa misma noche Él pidió que todos los hijos de Israel pudieran consagrar los primogénitos de cada hijo, de cada familia del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 13 nos menciona eso. Y ahí nosotros podemos también en ese mismo capítulo, Éxodo capítulo 13, antes de que el pueblo saliera ya hacia la tierra de Canaán, hermanos, ya salir libres de la tierra de Egipto. Ahí nosotros vemos, pues, hermanos, al pueblo de Israel celebrando una celebración, hermanos, que por generaciones hasta estos días ellos tendrían que celebrar, lo cual es una celebración que también nosotros lo conocemos, o como la palabra de Dios lo manifiesta, hermanos, la Pascua. Ya, la Pascua. La Pascua es un recordatorio, hermanos, una fiesta, es algo que ellos, cada vez que celebran la Pascua, ellos recuerdan de que alguna vez ellos habían sido esclavos en Egipto y cómo Dios los había librado a cada uno de ellos, hermanos, de la tierra de esclavitud.
Eso es era una fiesta de demostración de agradecimiento a Dios por su liberación que ellos habían tenido. Hermanos, una y otra vez, hermanos, el pueblo de Israel había experimentado la liberación de nuestro Padre Celestial, la liberación de Dios a sus vidas. Pero ¿cómo es que muchas veces nosotros, hermanos, experimentamos bendiciones y no importa cuántas bendiciones recibamos, siempre nosotros nos olvidamos a veces de agradecer al Señor y siempre tenemos una actitud de ingratitud muchas veces, hermanos, hacia el Señor por todas las cosas por las cuales o de las cuales Él nos libre, hermanos, en nuestra vida? Entonces, en esta oportunidad yo quisiera hablar acerca de cómo el Señor los libertó, hermanos, para que ustedes puedan ver, hermanos, a través de estas situaciones que estaban atravesando el pueblo de Israel, en sus situaciones que usted pudiera decir, estos van a morir, estos no tienen salida, no tienen esperanza, pero cómo Dios obró en medio de esa situación para darlos libertad, hermanos, y cómo Dios ha manifestado a través de esos eventos que usted va a ver, hermanos, el poder, su poder y su grandeza, hermanos, para que el pueblo conozca de quién es Jehová. Entonces, ¿en qué manera quiero enfocarme en esta historia? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender nosotros, hermanos, de esta historia? De tener un espíritu de gratitud por la liberación de nuestro Padre Celestial, por la liberación de nuestro Dios, hermanos. Pues aquí en Éxodo capítulo 14, si usted puede ahí ir conmigo en su Biblia, Éxodo capítulo 14, está la historia pues del cruce del Mar Rojo. Todas esas historias que yo te digo desde el principio, hermanos, se ha visto la liberación de Dios. Pero quiero enfocarme en esta historia. Quiero que usted sea familiarizado con esta historia de cruzar el Mar Rojo, de que piense algún día de que un pueblo cruzó por un mar, a través del mar, en seco, teniendo, como dice la Biblia ahí, a su lado izquierdo y a su mano derecha, teniendo el mar como las paredes, y él pasó por medio, hermano. Increíble, ¿no? Nosotros podemos decir, eso no sucedió, no pasó. Bueno, de todas maneras, aunque no lo creamos nosotros, usted va a ver de cómo eso verdaderamente se relaciona mucho con las situaciones de nuestra vida, y usted va a decir, si eso fue real, o si nosotros experimentamos su poder y su grandeza en nuestra vida, entonces todo lo que pasó anteriormente también sucedió, porque no pudiera haber sido hecho por mano de hombre o por nuestras propias sabiduría o conocimiento. Tuvo que Dios haber intervenido en esa situación. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que nosotros experimentamos en nuestra vida, Dios tiene que intervenir, mi estimado. Deja que Dios intervenga. Si ya tú has gastado tus recursos, has gastado tus fuerzas y todo tu conocimiento en tratar de solucionar o resolver una situación, es tiempo de entregar todo eso en las manos del Señor y confiar en Él, porque Él quiere mostrarte su poder, Él quiere mostrarte su grandeza, Él quiere darte la liberación de las cosas que tú estás experimentando. Y cuando Él haga eso en tu vida, no te olvides de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho y va a hacer en tu vida, mi estimado. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo capítulo 14. En el versículo 1 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de ahí está esas letras, hermano. Están Pi-Hahirot, ya, Pi-Hahirot, entre Migdol y en el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y mira lo que dice la palabra de Dios ahí: yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que él lo siga, y voy a ser glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, hay muchas cosas que nosotros aprendemos de esta historia del cruce del Mar Rojo, hermano. La primera cosa, son tres cosas que quiero ver con ustedes rápidamente antes que se me aburran. Son tres cosas muy importantes respecto a esto en la vida, hermanos, ya de tener una actitud de gratitud acerca de la provisión o la liberación de nuestro Padre Celestial. Tres cosas muy importantes. Número uno, para que nosotros podamos ser gratos, hermanos, por la liberación de nuestro Dios, usted tiene que entender, número uno, de que en la vida hay y habrá siempre situaciones difíciles que nosotros no vamos a poder resolver.
¿Me estás entendiendo? En la vida habrá y hay situaciones en que nosotros, nuestra sabiduría, nuestras fuerzas, nuestras posibilidades y nuestros recursos no son suficientes. Mientras más es como una harina movediza, mientras más nos movemos y mientras más tratamos de solucionar, más nos hundimos en nuestra situación. Ahí en ese momento de incertidumbre, en ese momento de pesar, es muy importante que usted y yo entendamos que en la vida siempre vamos a tener ese tipo de situaciones. La palabra de Dios nos enseña claramente, el Señor Jesús mismo nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, en el mundo vamos a tener aflicción. Ya, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, dice la palabra de Dios, yo he vencido al mundo. El Señor nos ha dado la esperanza o la promesa de que Él ha vencido todas esas cosas y es Él quien nos puede ayudar de todas esas situaciones. En otra parte, en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 5, Él dijo que separados de mí, nada podéis hacer. Usted y yo somos conscientes de que muchas situaciones que nosotros hemos experimentado en nuestra vida tuvo que ser Dios. Tuvo que haber un poder divino, sobrenatural que nos ayudó en esa situación por la cual nosotros estuvimos atravesando. La enfermedad de un ser querido, la pérdida de un trabajo o la provisión de finanzas en nuestra vida. Tuvo que ser Dios, porque no pudo haber otra manera en que nosotros pudiéramos haber resuelto esas situaciones que la misma mano de Dios. Como lo menciona Esdras en la palabra de Dios, él menciona la benéfica mano de Dios, ya que Dios bendice a sus hijos en maneras en que nosotros no podemos verdaderamente entender. Y Pedro lo pone ahí en su epístola, en su carta, él dijo la poderosa mano de Dios, hermano. Dios muchas veces tiene que intervenir en nuestra vida en ese tipo de situaciones en la cual nosotros ya no sabemos qué hacer, estando entre la espalda y la pared, si decido una vez rendirme aquí o continúo siguiendo adelante. Y es ahí donde nosotros podemos entender del poder y la grandeza de nuestro Dios, hermano. Tuvo que ser Dios. Pero déjame decirle, va a haber situaciones en nuestra vida que nos van a hacer sentir que nosotros ya no tenemos salida. ¿Te has sentido alguna vez así, mi estimado? ¿Te has sentido en momentos en que tú te has sentido acorralado, te has sentido encerrado, sin salida? Y no solamente eso, pero también situaciones en las cuales no han favorecido nada a tu vida. Humanamente hablando, yo no sé cómo he salido de ahí. Humanamente hablando, en qué manera, la verdad no sabemos. No podemos explicarlo. ¿Por qué? Porque nada me estaba saliendo bien. Nada estaba a mi favor. Todo estaba en mi contra. Pero ahí es donde Dios ha intervenido en nuestra vida. Pero tienes que entender, va a haber situaciones en nuestra vida que va a ser mucho más superior que nuestros propios recursos. Versículo 5, la Biblia nos dice ahí, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el pueblo estaba saliendo ya después de la muerte de los primogénitos, y Faraón dejó ir al pueblo, váyanse, lárguense. Pero después recapacitó Faraón y él, dice la Biblia, y comenzó, dice en el versículo 5, Faraón dijo a sus siervos, el pueblo está huyendo y tenemos que ir a alcanzarlos, ¿no? ¿Por qué les he dejado ir? Es increíble. Y dice en el versículo 6, él ungió su carro y tomó consigo a su pueblo. Tomó 600 carros escogidos, ¿ya? Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, personas entrenadas para la guerra. Y el pueblo de Israel, imagínate, no tenían ni ejército, no tenían, hermanos, nada para defenderse. Lo único que tenían eran animales, eran mujeres de repente embarazadas, eran familias, niños, hermanos, ahí expuestos a este ataque. Y nosotros pudiéramos decir, wow, increíble, ¿por qué Dios ha permitido que su pueblo pase por esa situación? Mira, ahora están yendo directamente a su destrucción, ¿ya? Y cuando uno puede pensar, ¿no? Yo digo, ¿por qué Dios muchas veces permite esas cosas en nuestra vida? No se precipite, mi estimado, ni piense de que Dios no es Dios que no conoce ni sabe nuestras situaciones en nuestra vida. Él permite muchas veces situaciones en nuestra vida para hacernos entender de que nosotros somos frágiles y necesitamos de su presencia, de su ayuda. Y es por eso que muchas veces Dios pone cosas en nuestra vida supernaturales, hermano, donde
Tú y yo no podemos. Y el único que nos puede ayudar de esa situación es el Señor. ¿Para qué? Para que Él manifieste su poder y para que Él manifieste su grandeza, hermano, a través de esa situación. Entonces, dice la palabra de Dios aquí que Faraón comenzó a seguirles en el versículo 9 con toda su caballería y los carros de Faraón, su gente de caballo, todo su ejército y los alcanzaron, dice ahí, junto al mar cuando ellos estuvieron acampando. Increíble, hermanos, ya. Cosas que nosotros a veces no podemos entender por qué Dios permite esas cosas. Pero como dijimos en el texto anterior de Romanos 8:28, Pablo dice ahí que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No algunas situaciones, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y Dios sabe por qué pone una situación en nuestra vida. Dios conoce, Dios entiende sus propósitos y sus planes porque Él permite muchas veces situaciones en nuestra vida. Es para demostrar su poder y demostrar su grandeza, mis estimados hermanos. Entonces, en la vida hay y habrá situaciones, mis estimados, en que nosotros verdaderamente vamos a decir, wow, aquí vamos a morir, aquí vamos a desfallecer, no sé cómo voy a salir de esto, porque lo mismo dijeron los hijos de Israel. Dice en el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios ya estaban encima de ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Situaciones en nuestra vida que producen temor, situaciones en nuestra vida que producen inmovilización, que producen inaptitud, que no sabemos ni qué más vamos a hacer, mis estimados hermanos. Estamos imposibilitados y entra un temor tan grande que inunda nuestra alma y nuestro corazón y ya no sabemos cómo vamos a avanzar. Nos desanimamos, nos desfallecemos y no tenemos ninguna idea si nos quedamos aquí, corremos o ya de una vez desfallecemos en este lugar. Pero mira lo que dijo ahí en el versículo 11 Moisés, y dijeron a Moisés, no había pues sepulcros allá, pudiéramos haber muerto ahí en Egipto sin ningún tipo de problema, ahora tú nos has traído aquí al desierto para morir acá. Versículo 12 dice ahí, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hubiera sido mejor, esa situación que lo que nosotros estamos experimentando ahora. Entonces, hermanos, una de las cosas que yo quisiera, hermanos, que usted en estos momentos, de repente ahora usted está experimentando estos momentos, situaciones difíciles en su vida, no se desanime. Yo quiero que usted afirma su corazón y confíe en que Dios entiende, Él sabe por qué hace las cosas, Él sabe por qué permite todas esas situaciones en su vida. Ahorita de repente usted no puede ver, como los hijos de Israel, ellos no pudieron entender en ese momento por qué Dios estaba permitiendo que los egipcios alcanzaran a ellos y de una vez aquí nos van a aniquilar. Ellos no entendieron eso por su circunstancia presente, pero ellos no supieron que detrás del telón ya Dios estaba obrando para que Él manifestara a todos, tanto a los egipcios como a los judíos, hermanos, el poder y su poder y su grandeza, hermanos, ante ellos. Nosotros lo único que necesitamos en este momento es afirmar nuestra vida, afirmar nuestros corazones y decir, Señor, tú tienes el control. Tú sabes lo que estás haciendo. No pudo ponerlo en mejor manera, hermanos, el rey David cuando él dijo ahí en Salmos 37:5, él dijo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Tú no sabes, no entiendes, no entendemos nada en nuestra vida. Lo único que podemos hacer es encomendar al Señor nuestro camino, porque Él sabe lo que está haciendo. Y esto me trae a mi segundo punto, hermanos, no solamente a través de lo que estamos viendo, hermanos, no solamente entendemos que en la vida hay y habrá situaciones difíciles mucho más allá de nuestras fuerzas, mucho más allá de nuestros recursos, donde vamos a necesitar la presencia de Dios, vamos a necesitar la fortaleza del Señor, vamos a necesitar la intervención de Dios. Pero la segunda cosa que aprendemos aquí, a través de esta historia, hermanos, es de que nosotros a través de nuestras situaciones debemos de aprender a confiar en el Señor.
Sí, es difícil cuando estamos viviendo en el momento, cuando estamos experimentando la circunstancia difícil en ese momento, pero es ahí donde usted debe de ablandar su corazón y abrir su corazón al Señor y decir: Señor, en ti confío y tú sabes lo que estás haciendo. Ahí es donde nosotros ponemos en marcha, hermanos, ya nuestra convicción acerca de lo que nosotros creemos de lo que es Dios. Él es soberano y la soberanía de Dios enseña de que Dios está en control de todas las cosas, aún de nuestra vida, de las circunstancias que nosotros experimentamos en nuestra vida. No solamente hay problemas en la vida, pero en esos problemas tenemos que aprender a confiar en el Señor, hermanos, ya. Dos cosas muy importantes que yo siempre enseño a nuestra congregación respecto a los problemas, a circunstancias difíciles en nuestra vida. Dos cosas muy importantes. Número uno, una circunstancia difícil, un problema difícil, número uno, bien te puede alejar completamente de Dios o te acerca a Él, hermano. ¿Ya? Una circunstancia te puede acercar más a Dios y confiar en Él, o te aleja completamente de Él. La pregunta que quiero hacer a cabo de ustedes, mis estimados, es: ¿estás pasando por un momento difícil? Sí, tú ves que no hay salida, estás en un callejón sin salida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rendirnos, nos vamos a alejar, vamos a echarle la culpa a Dios y nos vamos a alargar y nunca más vamos a querer entender sus planes y sus propósitos para nuestra vida, o esa situación nos va a hacer entender por qué Dios está permitiendo eso en mi vida. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será esa opción en la cual tú tomarás? ¿Decidirás acercarte a Dios, o a través de esa situación ya te has alejado de repente hasta ahora, hermanos, de Él? Ya no quieres saber más nada de Dios, ya no quieres saber más nada de la vida, ya no quieres saber más nada de cómo las cosas funcionan. Ahora usted es el dueño de su propia vida, sabiendo de que no hay satisfacción, no hay sentido en nuestra vida separados del Señor. El Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. David dijo en otra ocasión en Salmos capítulo 16, oh, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Yo confío en ti, Señor, pero guárdame, porque no hay nada bueno fuera de ti. No hay. A ver, quiero que usted me diga qué es lo bueno usted encontró fuera del Señor. Yo, cuando estaba sin Dios, yo pensaba que todas esas cosas que yo disfrutaba, todas esas cosas que yo hacía eran cosas buenas, eran cosas que realmente satisfacían mi vida. Pero al contrario, si usted se da cuenta y examina su vida, usted no está progresando. Usted está como el cangrejo caminando de costado, o está, hermano, yendo para atrás. Porque la vida continúa. Yo hace años atrás pensaba que nunca iba a envejecer, pero ahora me doy cuenta, mira dónde estoy ahora. Hemos progresado, hemos aprendido acerca de la vida, estamos disfrutando verdaderamente, y qué legado estamos dejando nosotros a nuestros hijos. En qué manera nosotros estamos enseñándoles a ellos a ser personas de bien, a ser personas que necesitan confiar, hermanos, en algo más superior que uno mismo, en este caso el Señor. Entonces es importante que nosotros primeramente aprendamos a confiar en el Señor, y cuando nuestros hijos vean eso, ellos van a decir también: yo necesito confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos saca de todas esas situaciones. Habían situaciones en mi vida que fue Dios. Yo tenía que confiar en Él, mi estimado. Y Él fue el que me solucionó mis problemas. Él fue el que me sacó de esas cosas. Mira lo que dice aquí Moisés respecto a esto, hermanos, en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: sí, los egipcios están viniendo. Parece que ya no tenemos esperanza. Aquí nos van a matar como a cucarachas, pero no. Mira lo que dijo Moisés al pueblo: confiamos en el Señor. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no teman. No tengan miedo, ya, estemos firmes, y ustedes van a ver la salvación que Jehová va a hacer con ustedes hoy día. Ustedes van a ver con sus propios ojos lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque los egipcios que ustedes están viendo ahorita, ellos nunca más los van a ver, ya, porque Dios va a demostrar su poder, Dios va a demostrar, hermanos, su grandeza. En el versículo 14, y este pasaje me encanta, quiero que usted lo aprenda también, lo imprima, lo ponga ahí en su mano, como sea. Éxodo 14:14 dice la Biblia: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, es el Señor quien pelea nuestras batallas, no nosotros, hermano. Es Dios. Si nosotros dejamos de batallar y dejamos todo eso en sus manos, es Dios quien pelea por nosotros, mis estimados hermanos. Deja que Dios pelee sus batallas. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso significa confiar en el Señor de todo nuestro corazón, hermano.
Muchos dicen que confían en Dios, pero todavía están inquietos. Muchos dicen que confían en el Señor, pero todavía estamos tratando nosotros de querer buscar solución a nuestras situaciones. No, hermano, deja ya. Estamos quietos y hay que darnos cuenta de que Él es Dios. No somos dioses nosotros, hermano. Entonces, el Dios que nosotros creemos, Él es el que pelea nuestras batallas. Dos cosas muy importantes hemos visto respecto a esta historia de la liberación de Dios y estar agradecidos por ello. Hay problemas, sí, de las cuales nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y número 3, y esto es lo que más encamina, hermanos, a esta actitud de gratitud y agradecimiento que nosotros tenemos que tener. ¿Hay problemas? Sí. ¿Confiemos en Dios? Claro que sí. Y número 3 y último, aprendemos a través de esta historia de que Dios hace caminos donde pensamos que no lo hay, hermano. Y eso es lo que llena de gratitud nuestro corazón por su liberación. Que Dios es increíblemente, hermano, grandiosamente, Él hace camino donde nosotros pensamos que no lo hay. Versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué estás aquí clamando a mí? ¿Por qué estás tú aquí llorando? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen hacia adelante. Mi estimado, de repente esa situación que usted está enfrentando en tu vida ahorita te ha pisoteado, te ha bombardeado, te ha quitado las fuerzas, ha sacudido completamente tu fe. Déjame decirte, mi estimado, sacude el polvo de tu cuerpo, levántate y camina hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos da la fortaleza. Continúa con Él, agárrate fuerte del Señor, porque el hombre que camina con Dios siempre está en el camino seguro, mi estimado. Entonces, en esta tarde quiero recomendar a cada uno de ustedes, hermanos, hay problemas, claro, y siempre va a haber. En el mundo tendréis aflicción. Es imposible que no vengan tropiezos a nuestra vida, pero déjame decirle, Dios ha vencido al mundo. Necesitamos confiar en Él, porque es Él, no nosotros, es Él quien va a hacer camino donde nosotros pensamos que no lo hay. La palabra de Dios nos dice en el versículo 16: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Wow. Tú estás por un lado, por este lado estás con los egipcios viniendo encima de ti para matarte, y a este lado no tienes escapatoria, no tienes salida. Hay un mar inmenso que no sabemos si realmente, ¿qué vamos a hacer? Nadando, cruzando, volando. ¿Cómo cruzamos esto para poder correr de los egipcios? No se puede, estás acorralado. Es ahí donde Dios interviene, mi estimado, cuando nosotros ya no podemos más. Nuestros recursos, nuestra vida, nuestro conocimiento, todo se ha agotado. Es ahí donde Dios comienza a trabajar, mi estimado. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18: van a saber los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Ellos van a conocer de que Cristo tiene, de que el Señor tiene poder y de que Él es grande. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó de ellos para ir a luchar y para ayudarlos. Hermanos, siempre Dios va delante de nosotros, sus hijos. Él siempre va adelante para protegernos. Y eso es lo que nosotros debemos de siempre pedirle al Señor: Señor, ve delante de mí. Yo no me voy a mover si tú no estás delante de mí. Ve delante de mí, conduce mi camino, dirígeme, dame dirección. Y cuando Dios abre caminos, hermanos, ya Él nos pide que nosotros continuemos mirando hacia adelante, hermano. Si Dios va a abrir camino, hermano, usted camine, usted vaya, usted siga sirviendo al Señor. No se desanime, no se quede caído. Camine, mi estimado. Ponga su mirada en el Señor. Y número 2, Él nos va a mostrar su liberación. Mira lo que dice en el versículo 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová, dice, que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, hermano, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Increíble, hermano. ¿Puedes creer eso? No lo puedo creer. Ni cuando tú cuentes tu propia historia de cuántas cosas Dios te va a libertar, la gente no te va a creer, mi estimado. No, ¿qué va a hacer, hombre? No, que eso no puede. Sí, hermano. Hay gente que no va a conocer, hay gente que no va a entender lo que tú les dices, pero tú has experimentado y vas a experimentar, hermano, la liberación de Dios en tu vida, mi estimado. Sigue adelante. Dios te va a liberar. Versículo 29.
y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mis estimados hermanos, en esta tarde, en este primer episodio fue ¿por qué nosotros verdaderamente no damos gloria a Dios cuando Dios nos saca de algún tipo de situación difícil? Y muchas veces nosotros no experimentamos la liberación de Dios por el simple hecho de que nosotros no tenemos un espíritu agradecido. Es tiempo de que nosotros a través de cualquier situación entendamos que la vida es una vida quebrada, es una vida rota, que siempre vamos a tener problemas. Pero es ahí donde nosotros necesitamos confiar en el Señor. Confiemos con todo nuestro corazón, porque Él está listo para hacer caminos, para abrir caminos donde nosotros pensamos que no lo hay, para que la gente y nosotros podamos reconocer y experimentar el poder, la gloria y la grandeza de nuestro Padre Celestial en nuestras situaciones, en nuestra vida. Hermanos, en este día quiero que usted aprenda y se detenga a dar gracias por la liberación de nuestro Padre Celestial. Una bonita historia que quisiera que algún día usted lo lea en su tiempo libre. Lea toda esta historia y usted va a ver cómo la mano de Dios, la benéfica mano de Dios y la poderosa mano de Dios obraron providencialmente, hermanos, para libertar a su pueblo de todas estas cosas que ellos habían experimentado. Y es el mismo Dios que también quiere hacer lo mismo con ustedes, y Él quiere que ustedes también experimenten de su liberación. Yo estoy agradecido a Dios por su liberación, y la más grande liberación que yo pude haber experimentado en mi vida es la libertad o la liberación de mis pecados, hermanos. Él muriendo en la cruz para darme vida, Él me salvó, y lo mismo también puede hacer con ustedes, mis estimados. Ahí donde usted está, si usted todavía no confía en el Señor, si usted todavía no ha abierto su corazón a Dios, confíe en Él, porque Él sabe, hermanos, las intenciones de nuestros corazones, y Él quiere manifestar en tu vida su grandeza, su poder y su gloria. En esta tarde quisiera pues agradecer a cada uno de ustedes por haberse conectado, y si fue de gran bendición, comparte con otros también lo que usted ha aprendido en esta tarde. Vamos a tener un momento de oración y vamos a orar. Señor, gracias te doy en este momento porque nos has dado este tiempo de poder, Señor, compartir tu palabra. Espero que este episodio acerca de la liberación de nuestro Dios haya podido ayudarnos a nosotros a ser personas agradecidas y estar agradecidos siempre por todo lo que tú vas a hacer en nuestra vida y de las cosas que tú nos vas a librar, Señor. En este día quiero darte las gracias y quiero darte la gloria, que tu nombre sea exaltado, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida y lo que vas a hacer, Señor. Dios, una vez más, te doy las gracias por todo y esta es mi oración. Amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Si fue de bendición, danos un like y comparte con otros también este video. Que tengan un lindo día.